Vamos a revisar ahora la organización, la anatomía del cráneo. Vamos a revisar cómo está organizado. Recuerden, vamos a conceptualizarlo, a tener un orden de todo lo que vamos a leer y de esta manera pues nos ayude a razonarlo, a comprenderlo de manera integral. El cráneo tiene funciones, ¿sale? Las más importantes, pues, es la protección del sistema nervioso. Recuérdenme cómo se llama la región del sistema nervioso que se encuentra al interior del cráneo. Es el sistema nervioso central. A ver, O ¿cuál es la región del sistema nervioso central? Sí, que se encuentra al interior del cráneo. El encéfalo. El encéfalo, ¿sale? Además, protege a los órganos de los sentidos. Ya lo veíamos ahorita, ¿no? Al globo ocular, que nos va a permitir la visión, al epitelio nasal, que nos permite el olfato, a la lengua, que es donde se encuentran terminaciones para identificar estímulos gustativos, ¿sí? Al oído, entonces también por eso es bien importante el cráneo. Nos va a servir para alimentarnos. Gracias a eso tenemos una articulación bien potente que nos va a permitir masticar, ¿sí? Toda la comida y poder tragar. ¿Cuál era esa articulación que nos permite moler? ¿Cuál será esa articulación en el cráneo? ¿Cuál será? A ver, despierten. Cigomático mandibular, segura que era el cigomático. De la mandíbula es correcto, pero a ver, es más atrás del cigomático. Articulación temporomandibular, ¿sí o no? La articulación temporomandibular. A ver, recordemos de qué tipo de articulación era. Es la única articulación móvil en el cráneo. Bueno, eh, muy bien, es sinovial, condílea o elipsoidea, ¿sí? Entonces, bueno, por eso, ¿no? El punto de la alimentación y la respiración, porque pues aquí se encuentra la cavidad nasal protegida en relación con los cartílagos y además en relación con los senos paranasales. Acuérdense que el cráneo tiene unos huesos que se llamaban neumáticos, ¿sí? A ver, recuérdenme algunos de esos huesos neumáticos. Frontal, muy bien. Y ya, y frontal. Ok, el temporal es neumático, pero recuerden, se distingue de los otros porque su cavidad es la del oído medio. El frontal, maxilar, etmoides, esfenoides, justamente contienen senos paranasales que durante la respiración son importantes para humidificar y humedecer el aire que va a entrar a la vía respiratoria. ¿Sí? O que se dirige más bien hacia la vía respiratoria inferior. ¿Queda claro? ¿Quedan claras las funciones del cráneo? sí, sí, Doc. Muy bien. Y aparte, pues también inserción muscular, ¿no? Como todas las salientes óseas. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En neurocráneo y en viscerocráneo. Neurocráneo, recuerden, es la porción que protege a las estructuras del sistema nervioso. Sí, los que tienen senos paranasales, acuérdate, son 4: frontal, maxilar, etmoides, esfenoides. Entonces, el neurocráneo, retomando, es la porción del cráneo que protege al sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, si lo vemos de esta manera, tiene una base y tiene
como un techo, y aquí al interior pues es la cavidad, ¿sí? Por eso nos menciona que tiene una base o piso del cráneo y la bóveda, ¿sí? El neurocráneo se conforma por 8 huesos, mientras que el viscerocráneo corresponde a la región que, que forma el macizo facial, ¿sí? Entonces, este macizo facial está conformado por 15 huesos. Entonces, estas son nuestras divisiones. ¿Queda claro Sí, o no? Muy bien. Ahora fíjense, aquí les pongo, si son 8 en el neuro y 15 en el víscero, ¿cuánto nos da? 23. Ah, no. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué entonces les puse 22? Hay un hueso que forma parte de ambas divisiones, tanto del neuro como en el víscero. Por eso ya en la suma total, pues no lo consideramos, ¿sí? ¿Alguien sabe quién es ese hueso que forma parte tanto del neuro como del víscero cráneo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahorita lo vamos a identificar. No, justo no, pero se parece. No, no es el esfenoides. ¿Quién será entonces? El etmoides, ¿sí? Justo el etmoides forma parte de ambas divisiones del cráneo. Bueno, y pues al cráneo lo vamos a estudiar de acuerdo a sus normas o vistas, ¿sí? Su vista anterior, la vista lateral, vista posterior, superior y la que es un poco compleja, la inferior. La inferior es la cara exocraneana de la base del cráneo, ¿sale? Entonces, vamos a identificar cuáles son los huesos del cráneo. Entonces, primero, para que después las salientes, pues también nos tengan más sentido, ¿sale? Nos permitan analizarlas mejor. Entonces, vamos a retirar los tejidos que habíamos agregado hace rato. Y aquí tenemos al cráneo, entonces, ¿sale? Nuevamente, tenemos ahí, ¿qué vista les estoy mostrando? Anterior. Anterior. Vean, esa es la norma, vista o norma anterior. ¿Esta qué vista o norma sería? Lateral derecha. Lateral derecha, muy bien. Si continuamos rotando, llegamos a una norma Posterior. posterior, ¿sí? De aquí, a veces llega a ser confuso, pero hacemos esto, vean, lo tomamos de aquí enfrente, y entonces aquí, ¿qué vista estaríamos haciendo? Vean, Superior. una vista superior, ¿no? Incluso ahí nos permite orientar las demás estructuras como lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Y bueno, la inferior, ahorita más adelante vamos a retirar los demás componentes del esqueleto para observarla con detalle. Entonces, vean, regresamos a la vista anterior y más bien aquí a la lateral. Entonces, recordemos que una de las funciones más importantes del cráneo es proteger a las vísceras, ¿no? En este caso, vean, ¿quién dijimos que son esas vísceras que se encuentran al interior del cráneo? El encéfalo, muy bien. Entonces, todas las superficies, todos los huesos que estén en relación con el encéfalo, acuérdense, todo esto va a ser el neurocráneo, ¿sale? Todo lo que tenga relación con el encéfalo. Entonces, fíjense, si ahora retiramos al encéfalo, obsérvenlo, ¿no? Cómo está ahí en la cavidad craneal, lo retiramos y entonces observamos que toda esta superficie, todos estos huesos que están rodeando al sistema nervioso central, van a conformar ¿a qué división del cráneo?
¿A cuál dijimos? Al neurocráneo, ¿sí o no? Acuérdense, todos los huesos que rodean, protegen al sistema nervioso central, le vamos a llamar neurocráneo. ¿Queda claro o no? Sí, Entonces, vean, el neurocráneo, ¿cómo lo podíamos estudiar? Si se acuerdan. Vean, ahí es una vista. ¿Qué vista sería? ¿Qué vista les estaré mostrando? ¿Qué vista será? Posterolateral, muy bien, sí, justo posterolateral. Entonces, observamos que el neurocráneo, vean, se divide en una base, que es sobre la que descansan las estructuras del sistema nervioso central, y luego aquí arriba tiene un qué, como un techo, ¿ya vieron? Entonces, pues aquí tenemos la base del cráneo y lo demás corresponde a la bóveda craneal. ¿Me explicó? sí, Doc. Por lo tanto, ¿cuáles son los huesos que forman al neurocráneo? Vean, en esta vista donde retiramos a un hueso temporal y estamos viendo desde el interior, de anterior a posterior, ¿qué huesos conforman al neurocráneo? Vean, les ayudo. Empezamos por acá. Estmoides, ese ya es nuevo. Frontal. Dice, no sé si es esfenoides o etmoides, entonces estmoides. Bueno, muy bien, pero justo, ¿no? Ya les ayudé ahí con el frontal, vean, y el etmoides, vean, el etmoides. Entonces vean cómo el etmoides en esta zona contribuye a formar la base del cráneo y pues por lo tanto también el neurocráneo, pero vean, si nos vamos a la región facial, sigue seleccionado el etmoides, vean. Si nos vamos a la región frontal hacia el viscerocráneo, ¿dónde observamos el etmoides también? En la nariz y justo forma ahí los cornetes nasales medios y superiores y también su lámina perpendicular. Entonces recuerden que el etmoides, vean ahora, si desvanecemos a todos los demás, si desvanecemos a los demás, podemos observar cómo se encuentra localizado con relación a los otros huesos el etmoides. ¿Ya vieron? Por ejemplo, este sitio que les estoy señalando con el cursor es lo que se encuentra al interior. ¿Ya vieron que lo habíamos visto desde la vista superior? ¿Sí? Más o menos nos ubicamos o no. ¿Cómo está organizado el etmoides? Hola, hola. Sí, Vean, incluso una porción hacia dónde va, hacia qué región. No solamente en la nariz, también participa en la órbita, ¿ya vieron? Entonces el etmoides participa en nariz, en cavidad nasal, más bien, como parte de las paredes de la órbita y además formando parte de la base del cráneo, en el neurocráneo, ¿ya vieron? ¿Sí o no? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Esto es como lo complejo del cráneo, ¿no? Yo creo, estos dos huesos en especial, el etmoides y el esfenoides, porque se encuentran como en una región muy compleja, ¿no? Articulándose con un montón de huesos por todos lados. Entonces, a ver, dudas, ¿no? Bueno, ok. Esfenoides es el que parece mariposa. Justo, mi tarea está mal. Ese sentimiento, ¿no? Ya vas viendo.
Todo lo hice mal, ni modo, pues hay que corregir. Pero pues al menos también ya eso les sirve para que vean en qué se equivocaron, o sea, ya también es más fácil aprender sobre un error, entonces no está mal. Ahora fíjense, justo tenemos entonces al frontal, al etmoides, recordemos que estamos viendo al neurocráneo. Luego, detrás del etmoides, ¿con quién se articula? Vean, detrás del etmoides, ¿quién está? Ahora sí, el esfenoides, vean, esta es la vista desde la de que nos ofrece en la base del cráneo, vean. ¿Sí? Y vean cómo el esfenoides, ahora si salimos y nos damos a una vista lateral, lo observamos, vean por aquí su ala mayor, lo observamos en la norma lateral. Si seguimos rotando, también lo vamos a ver desde qué norma. Vean. En la norma anterior, justamente formando parte de la órbita. E incluso, a ver, permítanme. Desde una vista inferior, el esfenoides, vean, lo observamos en ese sitio. ¿Ya vieron? Entonces vean cómo este hueso, váyanle tomando más o menos forma, ahorita lo desvanecemos. Fíjense, lo ubicamos solito. Ahí está el esfenoides. Entonces, obsérvenlo, justo hay quienes dicen tiene forma de ¿qué? De mariposa. De mariposa, de murciélago, lo que quieran. Vean, el esfenoide es la región central, que le estoy delimitando con el cursor, es el cuerpo, y del cuerpo surgen sus alas. Vean, tenemos por aquí arriba, quiero que identifiquen esto que les estoy señalando con el cursor. Estas alas, ¿cuáles son? Vean, incluso por aquí las podemos delimitar, ¿no? ¿Cuáles alas serán estas? Superiores, no sería incorrecto, pero son más pequeñas, entonces Menores. menores, a diferencia de esta otra ala, vean, esta cuál ala sería, les estoy señalando con el cursor. ¿Qué ala sería esta? La mayor, muy bien, entonces vean cómo tiene sus dos alas menores y sus dos alas mayores. Y hacia acá abajo lo que parecieran fueran como los pies, también son otras alas, nada más que les llamamos como parte del proceso pterigoides, ¿sí? El proceso pterigoides se divide en una lámina lateral y una lámina medial. Entonces, este es el proceso pterigoides. ¿Cómo a qué le suena? ¿Cómo a qué músculos que mencionamos hace rato en la cabeza? ¿A qué músculos? A los pterigoideos, justamente. ¿Se acuerdan? Había un pterigoideo lateral, un pterigoideo medial. ¿Y esos músculos pterigoideos, de qué región o de qué grupo eran? ¿Qué hacían? De la masticación, ¿no? Entonces, bueno, queda claro cómo está organizado el esfenoides. Vean, ahora vamos a desvanecerlo. A ver, ahí quiero que lo observen y me digan qué dudas tienen. El llamar a algo superior o inferior, mayor o menor, si es más de memoria, sí. Sí, y a veces te digo también por lógica, o sea, a veces, ahorita veíamos, ¿no? Sí, eh, digamos, espacialmente, las alas que vimos que estaban más arriba son superiores, ¿no? Pero como son más pequeñas que las otras que también se describieron, pues se les llama más bien menores. Lo que sí podrías a lo mejor describir es las alas menores se encuentran superiormente a las alas mayores, a lo mejor, ¿no? ¿Me explico? Muy bien, entonces vean, ahí tenemos desvanecidas a las demás estructuras y tenemos seleccionado al hueso esfenoides. Quiero que lo observen, que lo sigan.
cómo está organizado en el cráneo, qué plano ocupa y por lo tanto desde dónde, desde qué vistas lo podemos identificar. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ¿qué vista andamos haciendo? inferior, Una vista inferior, justo. Ahí observamos, vean, ¿estos qué procesos dijimos que eran? ¿Proceso qué? Pterigoides con sus dos láminas, acuérdense, una lámina lateral y una lámina medial. Ahora vean, vamos a regresar las otras estructuras. Entonces ahí nuevamente nos ubicamos, ¿no? En la vista inferior del cráneo, identificamos al vómer, por ejemplo, aquí atrás al hueso occipital, a los huesos palatinos, que todos ellos están articulando, vean, con el vómer, justo. Perdón, con el esfenoides. Entonces, si regresamos, vean a la norma lateral, ahí observamos qué ala observamos aquí en la norma lateral. mayor, El, la ala el mayor. ala mayor, justo. El ala mayor también se proyecta, vean, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde está proyectando esa ala mayor? Hacia la órbita, justo. Entonces, vean, la vamos a estudiar también en la órbita. ¿Sí? Ya nos queda un poco más claro cómo está ubicado espacialmente el esfenoides. ¿Por qué lo observo desde distintos ángulos? ¿Por qué se encuentra? ¿Lo estudio en la base, en la órbita, en la vista inferior o no? Dudas, dudas, dudas. No, no, no. O ya se me durmieron. Ya los arrullé. No, aquí andamos. Todavía. Muy bien. Fíjense ahora hacia atrás. ¿Qué hueso tenemos ahora del esfenoides? ¿Con quién se articula hacia atrás el esfenoides? Con el occipital. El occipital, vean, también ubicamos al occipital, cómo está organizado, forma parte tanto de la base, y aquí, por ejemplo, ¿en qué vista lo estaríamos observando al occipital? Posterior, Posterior, y por acá, ¿en qué vista? inferior. Inferior. Entonces, el hueso occipital también está protegiendo al sistema nervioso central. Vean, a los lados, tanto del esfenoides como del occipital, ¿con qué huesos se articulan? Vean, ahí está el occipital. Aquí habíamos visto al esfenoides. Entonces, este hueso que quedó en medio, ¿quién será? El hueso temporal. El hueso temporal, justo, vean que tiene una porción petrosa, la observamos sobre todo hacia la base del cráneo, y en la cara lateral, vean, observamos principalmente su porción escamosa. Vean, esta es la escama del temporal. Y a ver, de sus tareas, por aquí en la vista lateral, ¿quién es este proceso? ¿Proceso qué? Mastoides, Mastoides, vean por delantito quién está, ¿proceso qué? estiloides, Estiloides, ¿qué foramen es este? A ver, cuéntenme. el auditivo externo, El auditivo externo es el conducto auditivo externo. Y vean esta porción alargada. ¿Quién es? El arco cigomático. El proceso cigomático que forma el arco cigomático, justamente, en conjunto con el hueso cigomático, justo, que tiene su proceso temporal. ¿Sale? Entonces, justo ahí nos vamos ubicando, ¿no? Cómo observamos al temporal, vean, en la vista lateral, lo veo en la base del cráneo, ¿sí o no? Y también lo puedo observar, por lo tanto, en la vista inferior. Sí, vean, aquí vamos yendo hacia la vista inferior. Entonces ahí lo ubico, bilateral, ¿sí o no? ¿Queda claro? ¿Desde dónde identifico al temporal?
Sí, ¿Alguna no. duda? Muy bien, entonces, resumen, ¿cuáles fueron los huesos del neurocráneo? Ah, y aquí ya solamente me faltan dos que se encuentran hacia más bien el techo, ¿no? Hacia la bóveda craneal. ¿Quiénes me faltaron? Vean, desde esta vista superior, incluso desde la posterior. ¿Qué hueso es este? Parietal. Parietal. Entonces, ¿cuántos huesos conformaban al neurocráneo? Recuérdenme el número. 5, ¿Cuántos dijimos? ¿Cuántos huesos quedamos en número formaban el neurocráneo? 8. 8. Entonces revisemos esos 8. Aquí primero tenemos algunos que son pares. El parietal en este caso es el izquierdo y justo hicimos esta ventana donde quitamos al parietal derecho, ¿sí? Lo volvemos a retirar. Ahí son 2. ¿Cuáles otros son pares que acabamos de Temporal. revisar? Los temporales, muy bien, ahí están. Temporal izquierdo, temporal derecho. Ya llevamos 4. Ahora los impares. ¿Cuáles son los 4 impares del neuro? Frontal. Frontal, Occipital. antes, a ver, en orden, frontal, Etmoides. Frontal. etmoides, Esfenoides. esfenoides Y el y occipital. occipital. Si se fijan en todos, entonces todos estos están protegiendo al sistema nervioso central, al encéfalo, por eso son el neurocráneo. ¿Queda claro o no? ¿Dudas? No, doc. Entonces, fíjense, ahora regresamos a una vista que Anterior. anterior, donde pues ubicamos, por ejemplo, en el tercio superior de la cara al hueso frontal nuevamente. Y de aquí hacia abajo ahora vamos a identificar los huesos del viscerocráneo. Fíjense, comenzando desde esta región por los huesos, ¿cuáles serán? Nasales. Nasales. Vean, a los lados de los nasales, ¿a cuáles encontramos? Formando la porción media de la región facial. Lagrimal. ¿A poco estos serán los lagrimales? A ver. Son eh, maxilares. Maxilares. Maxilares, ¿ya vieron? Maxilares de un derecho, un izquierdo, que se articulan, sí, con los nasales, vean, se dirigen incluso para formar parte de quién, de qué región, pared de quién, De la órbita. de la órbita, lateralmente, ¿con quién se articula el maxilar? ¿Quién es este hueso de aquí al lado? Cigomático. Los cigomáticos, ¿ya vieron? Igual, derecho, izquierdo. Entonces, este maxilar sí, si nos vamos hacia la órbita, vean, a nivel de la órbita, detrás del maxilar, justo se encuentra articulado qué huesecillo. Ahora sí el lagrimal. Ahora sí, el lagrimal. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién era este hueso? Que lo encontrábamos en la órbita. El Una porción. etmoides. El etmoides, muy bien. Sí, ahí tenemos la lámina orbitaria o también llamada papirácea del etmoides. Justo. ¿Sale? Entonces ahí está el lagrimal detrás del maxilar y en la órbita. ¿Sale? Por eso se ve como medio escondido. Entonces, a los lados ya quedamos, son los cigomáticos, ¿sale? Entonces, el cigomático, vean cómo se articula con el maxilar. Hacia arriba, ¿con quién se articula el cigomático? ¿Con quién? Con Con el el, frontal. con el frontal, vean, hacia atrás, medialmente, ¿con quién? Vean, donde está el cursor. Posterior y medialmente, ¿con quién se articula? ¿Quién era esta región que le estoy señalando con el cursor? ¿Qué hueso? No Este es cierto. esfenoides. Esfenoides, era el ala mayor del esfenoides, no se confundan, el etmoides andaba por acá, vean, ¿sí? Es más medial. Y el esfenoides es medial, pero sus alas se proyectan lateralmente. Entonces, el ala mayor del esfenoides, ¿se acuerdan? Formaba parte aquí de la órbita y está articulada justamente con el cigomático. Y ahora, si nos vamos hacia atrás, pero más lateral, ¿con quién se articula el cigomático? Ya me lo habían comentado. Con el temporal. Con el temporal, ¿sí? Entonces ahí observamos justo cómo está organizado el cigomático. ¿Alguna duda hasta aquí?
No, ¿Vamos ubicando los huesos sí, ya. espacialmente o no? Fíjense, nos detenemos ahora en esta otra cavidad. Vean que en el cráneo, pues, quedamos, hay cavidades, ¿no? Aquí están las orbitarias y aquí en el centro, ¿qué cavidad tenemos? La cavidad nasal, La cavidad nasal, justo en la cavidad nasal, recuerden, está dividida, ¿sí? En derecha e izquierda por un, ¿cómo se llamaba esa estructura que separaba una cavidad? ¿Se acuerdan? septo, no. Septo o tabique. Ujú. Entonces vean cómo tenemos un tabique nasal que tiene dos porciones. En este caso, la porción que observamos es la porción o el componente óseo, ¿sale? Porque también tenía un componente, ¿qué dijimos? Cartilaginoso. Cartilaginoso. Entonces vean, ahí observamos, ¿no? Componente cartilaginoso que es más anterior y hacia allá atrás observamos el tabique, pero su componente óseo. ¿Queda claro o no? Sí, Ok, pregunta, el tabique o septo nasal óseo, ¿qué huesos lo forman? Vean ahí, les estoy mostrando, está seleccionado qué hueso. el boomer. Bómer, ¿ya vieron? El bómer. A ver, recuérdenme con quién superiormente. A ver, vamos a la vista posterior, ¿no? Vamos a quitar los demás huesos del esqueleto. A ver, nuevamente seleccionamos al bómer y nos vamos ahora a una vista ¿qué? Inferior. Póstero inferior, ¿ya vieron? Póstero inferior. Entonces nos acercamos a esta zona donde está el bómer. Ahí lo observamos, vean la cavidad nasal separada justamente por el bómer en este sitio. ¿Y con quién se articulaba el bómer? Hacia arriba, recuérdenme. Con el etmoides. ¿Segura? No, esfenoides. Es el Con de el la mucosa. esfenoides, ¿ya vieron? Ah, bueno, sí se articula con con el etmoides, pero eso lo veíamos en la otra vista. Ahorita regresamos. No estabas equivocada. Pero aquí lo que les estaba señalando más bien era la articulación con el esfenoides, ¿ya vieron? ¿Qué tipo de articulación era la esfenobomeriana? Sinovial. No, ¿cómo crees? A ver, las sinoviales se mueven, esa articulación se mueve. Es que no he ¿Segura? desayunado, pero A ver, a ver, agárrense su etmoides y movilícenlo. No, no es cierto, no lo intenten. Era plana de encaje, ¿no? O algo así se llamaba. Ok, las superficies se encajaban. Era una sutura de tipo ¿qué? ¿De variedad qué? La del nombre raro. Una sutura de tipo, empezaba con E. Es fibrosa, justamente. Esquindilesis. ¿Sí o no? La articulación esfeno-omeriana, entonces, ¿es una sutura de qué variedad? Ya los perdí. Esquindilesis. Esquindilesis. Entonces, fíjense, en esta vista anterior, ¿sí? Como mencionaban, vean, el bómer, además, en la región más anterior, también se articula con quién, vean, con quién habían comentado, con el etmoides, específicamente con una estructura del etmoides que viene descendiendo de manera vertical. Y fíjense, si yo hago una vista totalmente anterior, se me dificulta identificarla porque pareciera como una línea nada más, ¿ya vieron? Estos huesos, como son anchos, pero más bien de superior a inferior, en una vista anterior los veo como unas líneas y tengo que hacer una vista un poquito más lateral para observar justamente cómo se encuentran organizados, ¿sí? Entonces, esta lámina
del etmoides que se articula con el vómer es su lámina perpendicular. Entonces pregunta, ¿cuáles son los huesos que conforman el septo nasal óseo? Etmoides, específicamente, la lámina perpendicular y el vómer. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué otros huesos encontramos ahí en la cavidad nasal? Tenemos ahí el etmoides, al vómer, al maxilar, ¿sí? Como referencia, acuérdense que el maxilar delimita la cavidad nasal que tiene forma de ¿qué? ¿De qué tiene forma esta cavidad? Vean, delimitada por el maxilar y los nasales. ¿De qué tiene forma? ¿No? De pera. Sí, entonces, ¿cómo se llama si tiene forma de pera? ¿Abertura qué? Piriforme. Bueno, entonces vean, además en la cavidad nasal encontramos a los cornetes nasales, ¿sí? Vean los cornetes nasales inferiores, que también son huesos del viscerocráneo y pues son pares. Además, allá al fondo, vean, observamos también a los huesos palatinos. Los palatinos, vean cómo se articulan con los maxilares y me forman una estructura muy importante, que vean, si yo la observo desde una vista inferior, el palatino en conjunto con el maxilar, ¿qué estructura me forman? Vean, ¿qué será esta estructura que les estoy delimitando? El paladar, muy bien, el paladar duro, ¿sí? Entonces el paladar es muy importante porque forma el techo de qué cavidad. Vean, el techo de qué cavidad. El paladar forma el techo de la cavidad. ¿Cuál será? Maxilar. No. A ver, fíjate. A ¿Qué ver. cavidad será esta? mm, Que está detrás de los dientes. ¿Cavidad qué? Oral, ¿sí? La cavidad oral. Pero el paladar, además, vean, forma el piso. Vean, si nos acercamos a este sitio, aquí está el paladar, ¿no? Vean, maxilar, palatino. Entonces forma el techo de la cavidad oral, pero forma el piso de qué cavidad? ¿De qué cavidad? ¿Cuál es esta cavidad? Vean, que les estoy delimitando. Nasal. La nasal, así es. Entonces, por eso observamos desde la cavidad nasal y desde el paladar, pues a los huesos palatinos con el maxilar. Vean, ahora regresamos, damos vuelta e identificamos desde la vista anterior donde estábamos. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Quedan claros los huesos en esta región? Y por último, ¿qué hueso nos falta? Puede hacer una lista. Esa la debieron haber ido haciendo ustedes. Ahorita los vamos a contar. Ahorita recapitulamos. Ahorita los vamos a contar otra vez ya en resumen. ¿Y cuál nos falta? Falta uno, justo. ¿Cuál falta? El mandibular. La Mandíbula. mandíbula, ¿sí? La mandíbula, acuérdense que se articula con quién antes llamada maxilar inferior, pero ya no se le conoce así, ¿sale? Es la mandíbula. ¿Que se articula con quién? Recuerden. Vean aquí qué articulación es.
¿Con quién? Despierten. Es la articulación temporomandibular o algo así. La articulación temporomandibular, ahí está, con el hueso temporal. ¿Sí? Aquí esto les aparenta que se articulaba no con el cigomático, pero no, vean, el cigomático realmente está cubriendo una parte de la mandíbula. Este saliente es el proceso coronoides de la mandíbula. Ese, aunque parece que está libre, ese proceso sirve para inserción del músculo temporal, que es un músculo de la masticación, vean. Y se encuentra en situación interna, lo observamos, por ejemplo, en una vista superior, porque lo está recubriendo. ¿Quién? ¿Por qué no lo observamos? ¿Quién lo está cubriendo? El arco Cigomático. cigomático, ¿sí? Entonces ahí identificamos el proceso coronoides de la mandíbula. No es que se articule con el cigomático, más bien el cigomático lo recubre, por eso no lo observamos, al menos en ese estado, ¿sí? ¿Y quién es el proceso que se articula con el temporal? Acuérdense, el cóndilo de la mandíbula. Entonces ahí está. Ya identificamos los huesos del viscerocráneo. Ahora vamos a contarlos justo. Y acuérdense, para hacer el conteo nos sirve retomarlo cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces, a ver, ¿cuáles serían nuestros huesos pares del viscerocráneo? El cigomático, no, el nasal Nasales, ok, nasales, ya van dos. son dos. Luego, El maxilar, maxilares. Luego, el cigomáticos, muy cigomático, bien, ya los vieron. Justo, ya vi por ahí, lagrimal. Sí. lagrimal, Entonces, 2, 4, 6, 8. Ya llevamos 8 pares, ¿sí o no? ¿Cuál es otro? El temporal es del viscerocráneo, segura. Fíjate, el temporal está aquí, mira. Y el viscerocráneo quedamos que es el macizo facial. O sea, una cosa es que el temporal se articule con la mandíbula, pero no forma parte del viscerocráneo el temporal. ¿Me explico? Justo. Entonces, otra vez, nasales, maxilares, cigomáticos y lagrimales. Hasta ahí van 8, ¿no? ¿Cuáles otros pares nos faltan? Nos faltan 2 pares. Nariz. Los acabamos de ver. el septo nasal, No, esos no son pares. es el ¿Cuáles acabamos de comentar? Los cornetes, ¿cuáles? Vean, ahí están, derecho, izquierdo. Los cornetes nasales inferiores, ¿sí? Y articulándose con los maxilares, que ya habíamos metido a la lista. Allá atrás, ¿quiénes estaban? Formando parte del paladar. Los palatinos, ¿ya vieron? Los palatinos, uno derecho, uno izquierdo. Entonces, con los huesos pares del viscerocráneo, ¿ya cuántos llevamos? 12, 12, muy bien. Entonces, ¿cuántos nos faltan? 3, 3, que serían los impares. ¿Quiénes son los impares en el víscero? mandibular, Mandíbula. Mandíbula, muy bien. ¿Cuál otro? El frontal. Ah, pero acuérdate que el frontal es parte del neuro. Sí, el frontal no cuenta, es del neuro. Entonces, mandíbula, ya serían 13. ¿Cuál otra? ¿Cuál otro hueso? Impar. Otra vez nariz. Bomer, muy bien. Ya son 14. ¿Y quién es el último? ¿Con quién se articula el Bomer? Vean ahí, desde esta vista. con la lámina perpendicular del etmoide, Del etmoides, muy bien. Entonces, el etmoides sería el 15, ¿ya vieron? Pero ¿por qué ya no lo contamos? Porque ¿dónde lo habíamos contado anteriormente? en el neurocráneo, En el neurocráneo, esta porción, ¿sí o no? Entonces vean cómo el etmoides forma parte de ambas divisiones, por eso no lo contamos doble. Y entonces, pues, como parte del neuro,
nos da 8, como parte del víscero nos da 15, pero en total, ¿cuántos huesos son del cráneo? 22. 22. ¿Queda claro cómo están organizados los huesos? ¿Ya se ubicaron un poquito mejor espacialmente o no? Sí, ya. De que se pasa, se pasa. Bueno, entonces vamos a dar 10 minutos de descanso y revisamos las actividades, ¿sale? Para ahí corregir, a ver qué cosa se nos pasó, qué cosa hay que cambiar. Bien, 10 minutitos, ¿vale? Regresamos. Bien, ya que identificamos cómo está organizado, cuáles son los huesos del cráneo, ahora podemos, como les comentaba, enlistar justamente cuáles son las estructuras que debemos hacer énfasis en identificar. Las formaciones óseas, pues básicamente son las salientes, todos los procesos, es de lo más extenso que vamos a encontrar, pero también los forámenes, ¿se acuerdan? Foramen o también llamado como, ¿qué era un foramen? Un agujero, ¿se acuerdan? Foramen o agujero. Fosas también o cavidades como las que comentábamos ahorita, ¿no? La cavidad oral, la cavidad nasal, la cavidad orbitaria. También puntos de referencia que permiten hacer mediciones entre las distintas salientes, por ejemplo, lo que se les denomina como puntos craniométricos, y las suturas, que recuerden, pues son las articulaciones fibrosas a nivel craneal. Entonces, esto es en lo que nos vamos a enfocar. Y pues básicamente en la cara anterior podemos identificar, recuerden, sus formaciones, como es bastante extenso en la región anterior, incluso lo podemos dividir por cuáles se encuentran en el hueso frontal y nos enfocamos en describir el frontal. Luego nos pasamos a cuáles son las salientes del maxilar, cuáles son las del cigomático, cuáles son las de la mandíbula. Entonces, pues hay bastantes formaciones óseas en esta cara anterior. Le vamos a identificar los forámenes y pues la importancia de los forámenes es saber qué estructuras los atraviesan y generalmente pues estas estructuras son componentes neurovasculares. Como ya comentábamos, las cavidades que vamos a encontrar, si las encontráramos en las distintas vistas y los puntos craniométricos asociados. Entonces, este es el panorama y la intención era identificarlos justo, ¿no? En el ejercicio. Partimos de una vista o norma anterior, ¿ya vieron? Donde podemos identificar aquí todas las salientes y lo que nos mencionaban los números. Entonces, a ver, aquí pónganse, pero bien despiertos para irlos mencionando conforme los vayamos señalando. Entonces, vean, aquí que pusieron en uno, ¿qué le corresponde a uno? Estas salientes. Al hueso frontal. Es el hueso frontal, pero si somos más específicos son las eminencias frontales, ¿sí? Estas eminencias las podemos palpar en nuestra frente a los lados, en esa región donde sobresale el frontal, son las eminencias frontales, ¿sí? Luego fíjense, dos, ¿qué le pusieron en dos? Arco superciliar. Arco superciliar, muy bien, es este borde que podemos palpar sobre el cual están implantadas nuestras cejas, ¿sí? Entonces, borde superciliar, muy bien. Continuamos en el frontal, tres. ¿Qué será ahora el tres? El borde supraorbitario. Muy bien, acuérdense, esta es la cavidad orbitaria, ¿no? O la órbita. Entonces tiene un borde supraorbitario que lo podemos palpar, de hecho, de manera suave, en profundidad al párpado superior, pueden sentir este borde supraorbitario. Muy bien. Cuatro, ¿qué será este proceso específicamente que se está articulando con el cigomático? Cuatro, ¿qué le pusieron?
Yo le puse proceso cigomático. Muy bien, es proceso cigomático del hueso. ¿Del hueso qué? ¿A cuál hueso le corresponde? Frontal. Al frontal. Muy bien, por lo tanto, es el 5, ¿qué creen que sea? ¿Cómo se llamará este proceso? Proceso frontal de Proceso hueso frontal. cigomático. Muy bien, del hueso cigomático, ¿sale? Entonces, aquí observamos el hueso cigomático, lo describíamos hace rato. Vean, ¿cuál será ese proceso que se va hacia allá atrás? No lo alcanzamos a ver, pero que se va hacia allá atrás en 6. ¿Con quién se articulaba hacia allá atrás el cigomático? Que formaba un arco, ¿no? Con el temporal. Con el temporal. Entonces, este proceso, ¿cómo se llama? Proceso temporal, justo. Proceso temporal, pero ¿de qué hueso? ¿De qué hueso es? El El cigomático. El cigomático cigomático, así es. La misma idea es la siguiente. Vean en 7, ¿con quién se está articulando el cigomático? Este proceso que le señalo con el 7. ¿Con quién se está articulando? con el maxilar. Entonces, este proceso del hueso cigomático, ¿cómo se llama? ¿Proceso qué? Siete, proceso maxilar, ¿sí o no? ¿Proceso maxilar de qué hueso? Del cigomático. Del cigomático. Y por acá abajo en 8, entonces, ¿qué será? Proceso, ¿cómo le llamaré ahora? Cigomático Proceso cigomático, ¿de qué del hueso? hueso maxilar. Del hueso maxilar, muy bien. Entonces, esa es la cuestión con las salientes. Fíjense, en 9, ¿qué le pusieron? Proceso alveolar Muy bien, maxilar. son los procesos alveolares. ¿Quiénes se articulan en los procesos alveolares? ¿Quiénes? Los dientes. Los Pero dientes. ¿Y qué articulaciones formaban? ¿Ya no? ¿Hasta allá ya no? ¿Qué articulaciones formaban? alveolo dental, no. Alveolodentarias, pues sí. La de los procesos alveolares con los dientes son alveolodentarias, que eran de tipo gónfosis, acuérdense, fibrosas de tipo gónfosis. Bueno, 10 que le pusieron. Procesos alveolares mandibulares. Exacto, de la mandíbula, es lo mismo, pero son de la mandíbula, acuérdense. 11, ¿qué le pusieron? Este saliente. La protuberancia mentoniana. La eminencia mentoniana, muy bien. ¿Sí? 12, Sínfisis mandibular. muy bien. La sínfisis mandibular, donde se fusionan los dos segmentos de la mandíbula durante el proceso embrionario. Luego, fíjense, esta porción de la mandíbula que le señala el 13, ¿quién es? La línea oblicua. Sí, a la línea oblicua es esta, mira. Ujú. Pero yo me refiero a todo el segmento de la mandíbula. Este segmento, ¿cómo se llama? Con el 13. Cuerpo mandibular. El cuerpo de la mandíbula. Y la otra, el otro segmento, ¿cómo se llama? El que está con el 15. ¿Qué le La pusieron? rama mandibular.
La rama de la mandíbula. La rama y el cuerpo, se unen y me forman ¿a quién? Con 14. Al Ángulo. ángulo. Al ángulo de la mandíbula, justamente. ¿Sí? Aquí nos fuimos en orden por los números, ¿no? Para que sea más sencillo, pero a ver, regresamos al maxilar. Aquí 16, vean, por encima de los procesos alveolares que ya habíamos comentado, justo en la base de la nariz, 16, ¿qué le pusieron? Yo le puse espina nasal inferior. Ajá. Más que inferior, espina nasal, Interior. anterior, porque hay una posterior. Entonces aquí observamos la anterior. ¿Qué huesos forman la espina nasal anterior? Pues, ¿quiénes? ¿Qué huesos eran estos? Maxilares. Los maxilares, ¿sí? Muy bien. Entonces, espina nasal anterior, correcto. 17, aquí les mostraba, acuérdense, esta abertura delimitada por los maxilares y los nasales, que lo describen como en forma de pera, y entonces se le conoce como abertura que les comenté. Abertura piriforme. ¿Sale? Abertura piriforme. Vean, 18, ¿qué señala? ¿Qué le pusieron? ¿Quién se encuentra ahí justo a la mitad de la cavidad nasal, dividiéndola? El septo nasal. Óseo, justo. ¿Cuál hueso del septo nasal óseo es el 18? El Bomer. El Bomer, muy bien. ¿Y con el 19? ¿Quién será? Entonces, el otro hueso que formaba también parte del septo nasal óseo. Ahí están los dos, ¿no? Entonces, 19, ¿quién es? El esfenoides. ¿Seguro? A ver, ayúdenle. Es del etmoides. Es el etmoides, no se En confundan. específico, la lámina perpendicular. Así es el etmoides, el 19. Y la parte que forma el septo nasal óseo en conjunto con el Bomer es su lámina perpendicular, justamente. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Sí. Sí, Luego vean, 20, aquí les señalé un proceso, que en este caso es el proceso frontal, correspondería del maxilar, ¿sí? Vean cómo se está articulando el maxilar con los huesos nasales. Ya habíamos quedado por aquí atrás con el hueso lagrimal. 21, ¿qué le pusieron? Nación. Nación, ok. Aunque yo más bien me refería a la escotadura nasal en el hueso frontal, ¿sale? Pero está bien, no sé si le pusieron nación, está bien. Nada más ahí agréguenle, también es la escotadura nasal. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué en el 20, no, en el 18, en el 17 Sí. y en el 19 creo, ¿por qué en los libros aparece como concha? Ah, no, sí. Ah, es que creo que no se lo señalé más bien, fíjate. El 17 yo les dije aquí, mira, la abertura piriforme, ¿ya viste? Sí, Al interior, habíamos comentado, aquí se encuentran los cornetes nasales o también anteriormente llamados conchas nasales. Cornete y concha hacen referencia a la misma estructura, ¿sí? Entonces hay tres pares de cornetes, unos superiores, unos medios y unos inferiores. En este caso, los que estoy seleccionando, ¿cuáles son? inferiores. Los inferiores. ¿Por qué los superiores y los medios no los contamos, ¿no? En la lista que hicimos hace rato, porque pertenecen a un hueso que está aquí arriba. Por aquí se
alcanzan a asomar los cornetes medios, ve. ¿De qué hueso formaban parte los cornetes entonces medios y superiores? ¿A qué hueso le corresponden? Del esfenoides, ¿no? No, al El otro. etmoides. Esfenoides. El etmoides, acuérdate, el etmoides, entonces en la nariz, su lámina perpendicular sirve para formar el septo óseo, el septo nasal óseo, y además el etmoides forma los cornetes nasales superiores y medios. Por eso en el 19 yo solamente le señalé el hueso, ¿no? O sea, el etmoides. Pero si somos todavía más puntuales, tiene una lámina perpendicular y tiene sus cornetes superiores y medios. ¿Queda claro? Ok, ok. Muy bien, muy bien. Entonces hasta ahí, bueno, aquí me faltó una saliente justo en medio. ¿Alguien sabe cuál es esta saliente? Para que la agreguen. Justo en esta zona entre los dos arcos superciliares, que sobresale hacia enfrente. ¿Quién encontró ahí algún nombre? ¿Nadie? La glabela. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Y 22 qué le pusieron? Hueso nasal. Hueso nasal, sí, justo. Bien, luego fíjense, por acá, ahora les señalaba los forámenes y algunos puntos craniométricos. Entonces, en el 1, a ver aquí qué le pusieron. Al foramen supraorbitario. Muy bien, foramen supraorbitario. 2, La sutura internasal. no, o sea, justo me refería aquí a algunos foramencillos que a veces se describen que se llaman forámenes nasales, ¿sí? O sea, no son como tan relevantes, pero pues bueno, existen. Foramen, entonces supraorbitario, nasales, con el 4 que le pusieron. Aquí está la órbita, entonces hay un foramen por arriba y por abajo. Entonces el 4 Y que le pusieron, foramen infraorbitario. foramen infraorbitario. Y vean por acá 5, Foramen mentoniano. foramen mentoniano. Acuérdense que los forámenes lo importante es identificar las estructuras que los atraviesan. Entonces, ¿qué comparten? ¿Qué característica en común tienen el foramen supraorbitario, el infraorbitario y el mentoniano? Son 3. Son las 3 ramas de qué nervio. Por ahí van a salir fibras de las 3 ramas de qué nervio, que tiene 3 divisiones. ¿Cuál será ese nervio craneal que tiene 3 divisiones? Y que le daba además sensibilidad a la cara en la región frontal, en la región maxilar, en la región mandibular. ¿Se acuerdan? Los trigéminos. El trigémino, bueno, sí, los trigéminos, hay uno derecho, uno izquierdo, pero bueno, el trigémino, justo, ¿sí? Entonces, por aquí salen las 3 ramas del trigémino que me inervan la piel de la región facial, ¿sale? Por eso son importantes esos forámenes. Y del lado derecho, lo que les mostraba o que les señalaba eran algunos puntos craniométricos. Por ejemplo, ¿qué pusieron en 6? A lo mejor ahí repitieron, ¿no? Eminencia mentoniana, está bien, pero ¿qué más encontraron? ¿O qué más pusieron? Si alguien le puso aquí un punto craniométrico, ¿alguien identificó cuál es este punto? Ahí en la eminencia mentoniana. El nation, ¿sale? Entonces ese punto craniométrico corresponde al nation. 7, pues este igual, espina nasal anterior, ese no cambia.
Y 8, ahora sí, 8 sí, específicamente ese punto craniométrico, vean, ¿a quién corresponde? Ya me lo habían dicho hace rato. ¿A Nación? Al nación, ¿sí? Y aquí identificamos una sutura muy importante que es un remanente de la fusión de los dos huesos frontales. ¿Alguien identifica cuál es esta sutura? ¿Alguien la encontró? Es la metópica. Muy bien, es la sutura metópica. ¿Sale? Esa sutura metópica, les digo, es como una cicatriz que nos indica dónde se fusionan los huesos frontales, nuevamente durante el desarrollo embrionario. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? No, vamos bien. Muy bien. Luego, fíjense, nos vamos ahora a la vista o norma lateral. Entonces, también por aquí primero les señalé las salientes. Entonces, a ver, ¿qué pusimos en uno? Proceso cigomático del hueso frontal. Proceso cigomático del frontal. Entonces, 2, ¿qué será? Proceso frontal del hueso cigomático. Y 3, Eh, ¿hacia qué hueso se dirige? Ve, ya lo habíamos dicho hace rato, proceso temporal del cigomático. Y entonces, a ver ahí, 8, ¿qué será? ¿Proceso qué? cigomático Proceso cigomático del hueso temporal. del hueso temporal. Entonces, estos dos procesos forman esta estructura conocida como arco, ¿qué? Cigomático. Así es. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, fíjense. En esta vista lateral, bueno, ya no les señalé algunas estructuras, pero también son evidentes desde la vista anterior, ¿no? Como los procesos alveolares, ¿sí? La eminencia mentoniana, vean, aquí es más evidente, el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? La rama de la mandíbula, acuérdense, esta región donde se unían cuerpo y rama, ¿quién era? Ángulo. El ángulo de la mandíbula. Y vean, la rama de la mandíbula, hace ratito comentábamos, tiene sus dos procesos. Uno que es el que se articula con el temporal y el otro que está oculto aquí, en parte por el hueso cigomático, que servía de inserción para el músculo temporal. Entonces, ¿qué le pusieron en número 4? Yo le puse proceso coronoides de la mandíbula, pero creo que Así es. mal. ¿Sí? Es correcto, es el proceso coronoides. Vean, es el más picudito, ¿no? Es más agudo y es más anterior. Y entonces el 5, que es más romo quiere decir que ya no es agudo, es más liso e incluso ovalado. ¿Quién es el 5 que le pusieron? 5, 5, ¿no? Yo no puse nada, entonces ¿para qué? Yo le puse la prama o algo así. No. La rama es toda esta región y la rama tiene dos procesos. El 4 ya me dijeron, es el coronoides y el 5 es el cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? El cóndilo es el que se articula con el hueso temporal, formando la articulación, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Temporomandibular, ¿no? ¿Queda claro o no?
proceso cóndilo, ¿verdad? Cóndilo, sí, cóndilo de la mandíbula. Bien, ahora, ¿qué pusieron en 6? Ya se los había señalado hace rato. 6, ¿qué es? Proceso estiloides. Muy bien, proceso estiloide. 7, Al proceso mastoides, proceso mastoides. Muy bien. Vean, aquí, ¿qué me pusieron en 9? Son las líneas temporales, ¿no? Así es, yo justo le señalaba las líneas temporales, ¿sí? Por ahí vi que me pusieron hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, o sea, está bien, pero recuerden que son las líneas temporales que recorren esos huesos que me pusieron, y son dos líneas que recorren esta superficie, ¿sale? Entonces, 9, justo, líneas temporales. ¿Queda claro? En esta vista lateral, las salientes. sí. Muy bien. Luego, fíjense, les señalaba algunos puntos importantes y algunas suturas, ya que pues lo más variados son las salientes óseas. Entonces aquí ya podemos identificar distintas estructuras. Por ejemplo, vean, 1, ¿qué le pusieron? Es la sutura coronal. Sutura coronal, muy bien. 2, aquí está señalado un punto craniométrico. Esta región, ¿cómo se le conoce? Como el terión, El terión, terion, justo con P al inicio. El terion es un punto craniométrico. Muy bien. El 3 ya lo habíamos visto. el nación, El nasion, justo. 4, ¿qué quedamos que era? El natio. El nation, justo. Por aquí vean esta estructura, que también es un punto craniométrico. Vean quién es. La espina, ¿qué? Espina nasal anterior. Luego 5, ¿qué le pusieron? ¿Qué encontraron? el ángulo, Ángulo, pero también corresponde a un punto craniométrico. ¿Cuál es el punto craniométrico? Gonion. ¿Sí? Entonces 5 es el ángulo de la mandíbula y ahí tiene un punto craniométrico que es el gonion. ¿Sale? 6, ¿qué le pusieron? El conducto auditivo externo. Exacto, en este caso es un foramen, ¿no? Que que realmente si me introduzco en el foramen llego a un conducto. Entonces es el conducto entonces, auditivo, ¿sí? conducto es lo mismo que meato, Meato incluso es lo mismo que foramen. Un meato es como el foramen de entrada. Entonces, fíjate, acuérdate, un conducto tiene una entrada, ¿no? Como el trayecto y digamos una salida. Entonces, el meato es justamente la entrada hacia el conducto. ¿Me explico? sí, Entonces, lo pueden encontrar como meato acústico externo o lo pueden encontrar más comúnmente como conducto auditivo externo. ¿Queda claro? sí, 7, ¿qué le pusieron? asterión, Asterion, justo, es un punto craniométrico. ¿Sí? El terion, en este caso, convergen 4 huesos que se articulan aquí. Vean, recordándote, en el terion, ¿qué hueso es? Recuérdenme, El esfenoides. ¿qué parte del esfenoides? El ala la mayor. mayor, El ala mayor, muy bien. Por aquí, ¿qué hueso es este de acá arriba? Que también participa ahí en el terion. el frontal, Frontal. El frontal, muy bien. Por aquí, ¿qué hueso será? parietal, Parietal. Y por acá, entonces, ¿quién más? el temporal. El temporal. Esos huesos participan en esta región. Y a las suturas aquí también, si somos todavía más específicos, les podemos poner nombre, ¿eh? Entre quienes se están conformando. ¿Sale? Todas tienen su nombre todavía más puntual.
Em, y fíjense, en el asterion, ¿cuántos huesos se articulan? 3, 3, vean, nuevamente, ¿qué hueso? el temporal, Temporal, occipital y el parietal. parietal ahí justamente, y por aquí el occipital, ¿sale? Entonces, vean, 8, ¿qué sutura les señalé? La escamosa, Es una sutura escamosa, justamente, que se produce entre ¿qué huesos? el parietal, Ajá, entre parietal y temporal. temporal. Entonces es la sutura parieto-temporal, ¿sí o no? Ok. ¿Queda claro? ¿Ya va teniendo sentido o no? Vamos, 5 vamos, ya en casi. la tarea. ¿Mandé? 5 en la tarea. Sí, no, hombre, 5 en la tarea. Bueno, pues hay que corregirla y subir la corregida. ¿A poco sí se puede eso? Sí, yo les dije. Bueno, corríjanlo de todos modos. Corríjanlo y súbanlo. Entonces, vean, ahora, en la vista posterior, pues, si se fijan, las más complejas son la vista anterior y la vista lateral. Todas las estructuras que acabamos de describir en ambas vistas, si se fijan, pues es básicamente todo lo que enlistamos en el apunte, ¿sí o no? Ya no se les hacen tan desconocidos las salientes. No, ya no. Muy bien, entonces, vean, por eso les digo, primero hay que ver, hay que organizar todo, ¿no? Cómo está y, y luego ir a revisarlo en las distintas vistas. Por eso les decía, la anterior y la lateral son como las más complejas, ya la posterior y la superior están más sencillas. Entonces, a ver, veamos rapidísimo. Esta era la norma. ¿Qué norma es? Posterior. Posterior. Entonces, a ver, por acá, 1, ¿qué le pusieron? Estructura sagital. Sutura sagital, muy bien, es una sutura de tipo, ¿de qué variedad? Ahí se Dentada. ve, dentada, muy bien. 3, ¿qué sutura le señalé? ¿Qué sutura es esta? 3, sutura. Acuérdense, si no saben el nombre como común, ¿entre quién y quién, entre qué hueso se forma? Entre el parietal y el occipital. Entonces, teóricamente sería sutura parieto-occipital. ¿Estamos de acuerdo? Pero se le conoce más comúnmente como sutura lambdoidea. ¿Sí? Sutura lambdoidea. Justamente porque vean, aquí se forma en el punto donde convergen las dos suturas una letra del alfabeto griego, que ¿quién es? Lambda. Lambda. Entonces, 2, que le señalé Pues lambda. el punto craniométrico, lambda, justamente. ¿Sí? Vean, en 4, aquí en el número 4, ¿qué le pusieron a las estructuras del hueso occipital? Esta Inion. saliente, 4. Inion. Es un punto craniométrico justo, corresponde ahí al inion, es correcto. Y como saliente ósea, ¿cómo le conocemos? Protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa, justo. Entonces, no es lo mismo por la protuberancia, que es la saliente como tal, y ahí corresponde el punto craniométrico inion, ¿sí? Y lo mismo, no confundir la prominencia o protuberancia con la, ¿qué le pusieron al 5? Cresta occipital. Cresta occipital externa. Y 6, entonces,
líneas occipitales, pero creo que no. Líneas, muy ¿Sí? bien, líneas occipitales. Justo, justo. Vean, ahora nos vamos a una vista que Superior. superior. Entonces recuerden siempre ponerle ejes. Ahorita ya se nos va haciendo más familiar las vistas, pero de todos modos, acuérdense que para no atorarnos siempre hay que poner ejes. Entonces, esa flechita, ¿qué nos marcaría? Anterior, Anterior. Hacia acá, posterior, posterior. ¿Qué lado de sería este? izquierdo, Izquierda y hacia el otro, derecho, entonces derecha. Entonces vean, uno, ¿qué hueso es? el frontal, El frontal con sus eminencias frontales. Dos, ¿qué sutura? coronal, Coronal, muy bien. Seis, brecma, bregma es un punto craniométrico, no se les olvide, que se forma cuando se unen la sutura coronal con cuál otra sutura. Cinco, con la sagital, sagital, entonces ahí forman el punto craniométrico bregma. Muy bien. Tres, ¿qué le pusieron? Otro punto craniométrico que más o menos es el punto más alto del cuerpo. El Localizado ahí, yo vértice. se los puse con el 3. ¿Quién? El vértice. Exacto, el vértice o vértex. ¿Sale? Cuatro, ¿qué le señala? el hueso parietal, la Con región su, de la eminencia. con su eminencia parietal, justo ahí la observamos, vean. También sobresale, la podemos palpar en la región lateral y posterior de nuestro cráneo, ¿sí? Y vean, creo que ahí no le puse número, pero ¿a qué punto craniométrico nos referimos? Lambda, Lambda, muy bien. Y ahí básicamente terminaron las normas, ¿no? Y luego sigue base de cráneo. ¿Sí? ¿Ya quedó más entendido o no? ya, Entonces corrijan sus tareas y las vuelven a subir. pero tenemos que dejar las que están mal y subir como No, por quiten la que está mal, de preferencia, o sea, dejen la que está bien, pues ya.